Hubo un periodo en la historia de la Iglesia en la cual fue duramente perseguida por los poderes políticos y militares más grandes de su tiempo. Contrario a lo que se podía esperar, la Iglesia, en vez de desaparecer, se mantuvo y prosperó cada día más. Veamos la historia de Esmirna. En el video anterior de esta serie que te dejaremos por aquí, hablamos de la iglesia de Éfeso, la cual representa a la primera iglesia de la historia, la iglesia apostólica, la iglesia que vivió con el Señor. En esta ocasión vamos a ver a Esmirna, la iglesia perseguida. Entre los antecedentes históricos de la iglesia de Esmirna podemos señalar que era una ciudad de la costa occidental de Asia Menor, hoy se denomina Izmir. Fue destruida el año 600 a.C. y reconstruida el año 280 a.C., lo cual se relaciona con uno de los títulos del mensajero a la iglesia de Cristo, el que estuvo muerto y vivió, al igual que esta ciudad, que estuvo destruida por aproximadamente 320 años. Es una ciudad que por siglos mantuvo una alianza con Roma, por lo cual era sede del culto al emperador romano. En Apocalipsis 2.10 dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, lo cual prefigura las persecuciones romanas en los tiempos de Diocleciano a esta iglesia, lo cual duró desde el año 303 hasta el año 310. En la antigüedad contaba con un semicírculo de edificios públicos bellos y famosos, denominados la Corona de Esmirna, lo cual debemos relacionar con el verso 10 con Te daré la corona de la vida. Era próspera comercialmente, pero contrastaba con la pobreza de la iglesia. El evangelio había llegado a Esmirna desde Éfeso. El nombre Esmirna significa mirra, es decir, amargo, hierba aromática que se utilizaba para ofrecer sacrificios a los dioses. Cualquier hierba que se quema para ofrecer un sacrificio agradable, la mirra. Este mensaje representa la historia de la iglesia entre el año 100 aproximadamente con la muerte de Juan hasta el año 313 con el edicto de Diocleciano que acepta el cristianismo en el imperio. Antes de continuar con este video, nos gustaría que te suscribieras a este canal. Si consideras que este contenido es de bendición para tu vida, considera suscribirte y compartir este contenido con tus amigos. Cada día somos más. El libro de Apocalipsis nos muestra quién es el remitente de la carta a la iglesia de Esmirna. Básicamente habla de que es Jesucristo, aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Las principales características de la iglesia de Esmirna son aquellas que representan el periodo histórico que va entre el año 100 y el año 313, durante la época de principal esplendor del Imperio Romano unificado. Aquí no existe Imperio Romano de Oriente ni de Occidente, sino que solamente un imperio el cual está unido, el cual tiene un culto imperial, ya sea a los antiguos dioses romanos o al propio emperador. Cualquier otra religión que aparezca debe ser conocida y también reconocida por el imperio para no ser perseguida. En este caso, el cristianismo es una religión que aparece en los sectores populares y se va masificando desde Judea hacia las regiones más alejadas del mar Mediterráneo, hasta llegar al a la propia capital, Roma. Sin embargo, a pesar de esta persecución, la iglesia se mantiene viva, se mantiene depurada, se mantiene creyente, se mantiene fiel. Es una iglesia pobre, la iglesia de Esmirna, a pesar de lo que le dice el Señor. Yo conozco que eres rica, pero está ubicada en un lugar de debilidad, de pobreza, el cual se manifiesta a través de la persecución que está viviendo la iglesia día a día, y específicamente la palabra del Señor dice que aquí vienen 10 días de persecución, lo cual se asemeja con las persecuciones entre el año 303 y el año 313, 10 años de persecución bajo el imperio de Diocleciano. El elogio que le da el mensajero al ángel de la iglesia es que le dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Básicamente se relaciona con el periodo que le tocó vivir a esta iglesia de persecución, de muerte de cristianos en el Coliseo y en el circo, las garras de las fieras,
también es el periodo característico de la iglesia en el cual los hermanos se escondían en las catacumbas, eran quemados, eran latigados y eran muchas veces crucificados e incluso eran utilizados como antorchas humanas, rellenados con aceite y encendidos por la boca. En cuanto al reproche, es una iglesia que no tiene reproche, porque al ser perseguida por Satanás el diablo a través de la figura del emperador, es una iglesia en la cual los cristianos eran verdaderos. Para ser cristiano había que ser valiente, había que ser verdadero. Cuando tomaban a uno, quemaban a uno, aparecían muchos más sin importar la persecución. El consejo que le da el mensajero al ángel de la iglesia es que no tema, que se mantenga firme, que la persecución ya va a pasar. En cuanto al desafío o la promesa que le entrega el Señor a esta iglesia es decirle que aquel que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y aquí vemos la recuperación de otra de las características que había perdido el ser humano con la caída en el huerto del Edén. La palabra del Señor dice en Génesis 2:17 que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero ahora el Señor les dice que no morirán en caso de vencer. Lo que define a la iglesia de Esmirna también es la teoyeia, o pobreza, carece de todo absolutamente. Sin embargo, esto contrasta con la fuerza y con la riqueza, la cual la ve el Señor. Le dice que es una iglesia rica. Debemos comparar esto con la Odisea, la cual se consideraba rica, pero era finalmente espiritualmente muy pobre. Uno de los mártires de la iglesia de Esmirna fue Policarpo. Según los escritos patrísticos, Policarpo fue discípulo del mismo Juan. En el año 156 murió martirizado a los 86 años de edad, fue quemado vivo. Policarpo era el obispo de la iglesia y rehusó blasfemar de Cristo. Cuando le pidieron blasfemar, dijo: llevo 86 años sirviéndole a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? En el verso número 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿A qué se refiere con la blasfemia de los que dicen ser judíos? Se refiere básicamente a aquellos cristianos falsos que decían pertenecer a la iglesia, pero en realidad no lo eran. Decir pertenecer a la iglesia y no serlo de corazón realmente es una blasfemia en contra del Señor. Como ya podemos ver, el mensaje a la iglesia de Esmirna prefigura una iglesia perseguida, una iglesia de los primeros siglos, la cual enfrentó a Satanás desde la persecución. Esta fue la estrategia que utiliza muchas veces Satanás para atacar nuestra vida o atacar a la iglesia a través de la persecución. Pero esa estrategia no funcionó porque cada vez que la iglesia era perseguida, más cristianos se levantaban y eran cristianos verdaderos, cristianos que soportaban la persecución y que realmente creían en el Señor. Vamos a continuar con esta serie. Te invitamos a suscribirte a este canal. Si este contenido ha sido de bendición, suscríbete y comparte con tus amigos. Para el Señor, honra, gloria desde ahora y para siempre.